A sus órdenes, mi general, de la editorial Grijalbo del periodista Jesús Esquivel. Una lectura muy recomendada, obligada para quienes queremos entender un poco la relación real, los intestinos, perdón por ser tan escatológico, pero lo que hay en la relación entre México y los Estados Unidos. Ahora que se habla mucho de que los militares nos van a invadir y no sé qué tanta cosa. Nada, esa es politiquería. Esto es la neta. Jesús, con toda la admiración, gracias por estar aquí. No, bienvenido. Al contrario, Luis, gracias a ti por la invitación. Mil gracias. Cuéntanos un poco más del libro. ¿Cómo empiezas a hacerlo? Digo, ya has seguido este tema añísimos, pero cuéntanos un poco. Pues fíjate que a raíz de que ahora sí que voy a empezar al final, después de que lo regresan a México, con todo lo que se supo públicamente, me quedaba ese mal sabor de boca de contar la historia que había detrás del regreso del general y el por qué la exoneración en México, a su llegada, y que la Fiscalía General de la República no diera seguimiento a un expediente en el cual Estados Unidos, cuando es detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, pues causó este revuelo político en la relación con nuestro país. Sobre todo porque recordarás, Luis, que la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue como de gusto. Sí. Que dijo, esto va a exponer la corrupción que había en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que incluso utilizó la palabra narcoestado. Y no se podía dar carpetazo a la historia. ¿Por qué? Y aquí no es ni vanagloria ni nada, pero tu servidor y Alan Fauer de New York Times, antes de que detuvieran al general, estábamos enterados de que lo estaban investigando. Así es. Y tuve la intención de contar exactamente la historia, porque hubieron 3 funcionarios de México a quienes yo informé por estar investigando, que a Cienfuegos Cepeda lo estaba investigando la DEA. Y como lo menciono en el libro, sospecho, con la excepción de la entonces embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que Alejandro Gertz Manero no me creyó cuando se lo informé que estaban investigando al general Cienfuegos. ¿Le dijiste a Marta, a Gertz Manero y a quién más? Y a Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores, porque a mí me busca un fiscal de los Estados Unidos, a quien conocí durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Me cita en plena pandemia, como lo narro aquí en el libro, para darme un tip que me imagino ellos querían también saber si el gobierno de México tenía alguna sospecha de que lo estaban investigando al general Cienfuegos. Y me da el nombre, no del general, sino me dice, se trata de un general muy importante de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quien le dicen el padrino. Y pasaron unos días y Alan Fauer del New York Times me busca y compartimos los tips y entre los dos deducimos, se trata del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Que además era un sigilo brutal porque allá no se andan con medias tintas, ¿no? O sea, la información que tenían era muy privilegiada y muy reservada en ese momento. Aunque lo sabían, no podían revelarlo como tal. No podíamos publicarlo porque, en primer lugar, no se sabía públicamente que lo estaban investigando. Se trataba de una carpeta sellada, como se dice en Estados Unidos, un expediente, un encauzamiento sellado, que ante la ley de Estados Unidos, si tú lo publicas, una fuente fidedigna me lo dijo, el gobierno te puede demandar por obstrucción de justicia. Sí, ¿Por claro. qué? Porque vas a conocer a un presunto fugitivo de la ley de Estados Unidos. Le estás dando el pitazo. Sí, y no va. Bueno, en este caso, por eso el general no sabía. Lo que el fiscal nos dijo, a Alan y a tu servidor, fue, si logran corroborarlo con alguna fuente mexicana, publíquenlo. Y en ese momento el acuerdo que hicimos con nuestros jefes, tanto Alan como yo, fue que si lográbamos corroborarlo se iba a publicar al mismo tiempo en Proceso y en el New York Times, firmado por ambos. Por eso busqué a Gertz Manero, por eso busqué a Marcelo Ebrard. Y a Marta Bárcena. Y a Marta Bárcena. Que después, cuando es detenido el general, recordarás que en una conferencia
en una mañanera López Obrador dice, pues da a entender como que a mí me había informado la embajadora Marta Bárcena, y quien le dijo a Marta fui yo. Fuiste tú. No se trata de ocultarnos ni de vanagloria. En el libro vienen las entrevistas con nombre y apellido, y tanto Marta, la embajadora, como Marcelo Ebrard lo vuelven a decir, sí, nos informaste, no lo pudimos corroborar, o sea, no me estoy inventando nada, porque cuando salió el adelanto de ProPublica, de que también hicieron un reportaje que no viene en detalle como esto, la editorial tomó la decisión, porque ya estaba el trabajo, que se publicara la portada del libro, para evitar que dijeran, Jesús se lo fumigó a ProPublica. Y en ese momento, días después, el presidente en una mañanera comentó, no me citó por nombre, y dijo, creo que sabemos que se está escribiendo el libro. No, el libro ya estaba hecho. Hay un calendario de publicación. Y me acuerdo que se quejó de que nada más citan a fuentes gringas. No, pues o de Estados Unidos. Pues aquí, señor presidente, están las fuentes mexicanas y se retoman sus palabras de cómo fue cambiando. A ver, cuando tú tratas de corroborarlo, y no te lo dicen así, pero cuando tú tratas de corroborarlo, le habrán dicho a Cienfuegos. No, porque si el general se hubiera enterado... ¿No hubiera ido? No hubiera ido a los Estados Unidos. ¿O no le importaba? De ahí fue tanta molestia de las Fuerzas Armadas cuando lo detienen. Es que incluso sé que hay mucha molestia, porque ahora ya lo saben a través del libro, que no solo la embajadora lo sabía, sino que también Gertz Manero y el canciller. Sí, y o no le avisaron, o no le importó. O no me creyeron. Como no te creyeron también, Jesús, como cuando hablamos, y tú no lo decías en proceso, no lo dijiste aquí muchas veces, que había elementos de la DEA y que había elementos de inteligencia en las capturas del Chapo Guzmán. Hasta que llegaron las personas a declarar en el juicio del Chapo Guzmán. Ese es el que decía Jesús Esquivel, de que nos marcaban así de presidencia. ¿Por qué andan diciendo eso y regatean la chamba que hizo el gobierno mexicano deteniendo al Chapo? Pues porque sí estuvieron gringos. Y bueno, en este caso también, y regresando a la historia, ya sabes que hay la tendencia en México de todo tipo de gobierno de restarle credibilidad al trabajo de investigación. Yo soy un simple tecleador que me gusta averiguar un poquito más, que no me voy con declaraciones. Poquito nada más. Pero también, Luis, y regresando a la pregunta original, el por qué, pues porque, como lo narro en el libro, al gobierno de México no le entregaron el expediente completo. Estados Unidos se quedó con muchísimas cosas más. Pero la negociación, y cito esta frase de tu libro, la historia de Cienfuegos es también la historia de México, en la que confluyen corrupción, impunidad, inseguridad y un ejército que no siempre actúa con la transparencia y la eficacia. O sea, al final de cuentas es un acuerdo de los que no le gustan al presidente, un acuerdo en lo oscurito, un acuerdo de cúpulas, un acuerdo de poder. ¿Por qué lo liberan? Y todo lo que hay alrededor, Jesús, porque... no sé, le pega mucho a la DEA esto. Claro. Le pega a la DEA. Mira, yo sé que no quieren hablar en Palacio Nacional del libro. No, pues no. Pero me parece que es una falta de visión sobre el entendimiento de las cosas. Porque si tú lees el libro, cuando se empezó a manejar en redes la portada, no tienes idea de lo que me han acusado. Pero nadie lo ha leído de los que me acusan. Una vez que lo lean, se van a enterar que incluso, y eso sí me da cierto orgullo como mexicano, es la primera vez que el gobierno de México arrinconó al de Estados Unidos. Por el motivo que tú quieras. Por las presiones de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo regresaron y cómo lo regresaron exonerado totalmente? Pues porque a alguien, cuando al presidente lo estaban presionando los militares una vez que fue detenido Cienfuegos Cepeda y que lo iban a ver casi a llegar al Palacio Nacional, lo queremos de vuelta y sin cargos. A alguien se le ocurrió decir a la chingada los de la DEA. Así. Sí. Y esa fue lo que le dice Marcelo Ebrard, que incluso en el libro me lo vuelve a recrear. Se comunica con William Barr, entonces Procurador General de Justicia de Estados Unidos, con Donald Trump, y le dice, o no lo regresan, o se van los 54 agentes de la DEA de México. Y ahí se acabó.
ahí es donde Estados Unidos se dio. Imagínate, tienen esta gran pandemia de consumo de drogas, especialmente las elaboradas con fentanilo, y le sacan a sus 54 agentes de aquí. ¿Por qué lo agarran en un primer momento? ¿Quién autoriza detenerlo? La investigación está ahí, pero tú lo sabes mejor que yo. Hay algunas detenciones como estas que deben de pasar a los más altos niveles. Por eso, una de las frases que utilizo, que para mí me parece uno de los mejores periodistas de investigación que han existido en el mundo, todos los gobiernos mienten. Isidore Feinstein Stone, el gran reportero estadounidense. Porque en Estados Unidos, además de que a nadie le interesaba, al público estadounidense, realmente era Cienfuegos. En el libro de William Barr, él dice, y se lo dijo al gobierno de México en sus conversaciones, que él no sabía que estaban investigando a Cienfuegos. Él no sabía, ya era el procurador. Su Gertz Manero, pues. Él, eso es lo que dice al gobierno de México y públicamente lo escribe, ¿no? En su libro, en sus memorias. Pero el fiscal en el Departamento de Justicia a cargo de esta investigación, desde que inicia, y aquí está escrito en el libro, me cita en Nueva York y me cuenta, fue la investigación más minuciosa que se ha hecho en la historia de Estados Unidos. Sí, hacen ¿Más una que la de especie García Luna? Sí, no, García Luna, el brevario que hacen o el resumen de los cargos, de las investigaciones, aquí me lo dice el fiscal, fueron más de 50 páginas. Regularmente, cuando llevas algo así, me dice son 10, 12 páginas. Estas eran más de 50. Y le dimos un informe verbal a William Barr. Viene a México y él dice que no sabía. Siempre lo ha negado que no sabía. Por eso puse todos los gobiernos mienten. Dime, Jesús, ¿qué sigue en esta relación entre México y los Estados Unidos que inició muy mal en este gobierno, que inicia también con estos valles, con estos tropiezos, con un García Luna ahora, con primero un Cienfuegos, ahora con propuestas ahí un poco locas de que quieren venir a intervenirnos y lo está viendo el gobierno de la 4T como si fuera una invasión tipo Chapultepec, ¿no? Tipo siglo XIX. Pero mientras tanto, 106,000 muertos de fentanilo, si no me equivoco, el año pasado. Sí. Y acá muchos más por la matazón para llevar el fentanilo del otro lado. Mira, ¿Qué sigue? Creo que hay dos cosas aquí muy importantes. Primero, el gran fracaso de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Está muy claro. 292 personas que se mueren cada 24 horas por el fentanilo. 292 al día. Ok. Es muy grave. Te demuestra que has fracasado. Públicamente el gobierno de Estados Unidos estamos muy preocupados. Ahora piensa esto. Biden, ningún presidente ha hecho caso a eso en Estados Unidos. Biden solicita al Congreso un presupuesto para el gobierno federal de $6.8 billones, que es inmensidad de dinero. Y para combatir al fentanilo pide $40 millones. Eso te demuestra que no hay interés, claro. Ahora bien, y esto no es para una campañita, ¿no? O sea, para nada, que salgan unas 40 millones de dólares unos TikToks y ahí muere. Sí, 40 millones de dólares no existen en Estados Unidos para un país de ese tamaño, no, para no, una para drogadicción nada, no es así. Ahora bien, la otra cosa es, no es exoneración al crimen organizado, al narcotráfico mexicano especial, a los cárteles que son verdaderamente cárteles, ¿no? Estoy hablando del Mayo Zambada, los hijos del Chapo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues son capitalistas, son empresarios. Al cliente, lo que pida. Si están consumiendo fentanilo, o sea, el gobierno de México tiene la obligación de combatirlos, pero por los muertos aquí, también para evitar que la drogadicción aumente, o la adicción a las drogas sintéticas en nuestro país, porque existe el consumo de opiáceos. Recuerdo que no hace mucho dijo el presidente que aquí no se consume el fentanilo. No, ¿cómo no? Se consume y se produce. Que se dé una vuelta a Ciudad Juárez, por ejemplo, o aquí mismo en la Ciudad de México. Claro. Que además mezclado con otras drogas. Sí, claro. También es un asunto bien complejo. La DEA está acotada. Tiene que entregar un informe mensual de sus actividades aquí. Nadie quiere a la DEA.
y mucho menos ahora con lo que ocurrió en el juicio contra Genaro García Luna, cada vez está más desprestigiada la DEA a nivel internacional. ¿Qué sigue? Me parece que una relación más sofisticada que práctica. ¿Por qué? Por las declaraciones que se hacen en Palacio Nacional y que se han hecho en el Capitolio no tienen resonancia en los hechos. ¿Por qué? Mencionabas tú lo de la invasión. Han hablado de enviar a las tropas 5 legisladores que en Estados Unidos nadie los conoce, ni los pelan. Y aquí hay medios de comunicación que el Congreso de Estados Unidos, perdón, ese no es el Congreso de Estados Unidos. Sí, son 5 legisladores. Son 5 monigotes que están haciendo campaña es el para... Noroña de allá, hombre. Sí. Digo, para entenderlo más claro, ¿no? Digo, yo he recordado muchas veces, había un legislador republicano del estado de Georgia, James Traficant, que se murió y lo metieron al bote por corrupto. Ok. Cada año se subía a la tribuna a hablar de enviar a las tropas de Estados Unidos a México. Es su obligación hablar en su distrito. Eso no quiere decir que no hay nadie en el pleno de la Cámara, pero él está hablando, está cumpliendo con su chamba. Sí, claro. A mí lo que me parece todavía más grave es que el presidente caiga en ese tipo de provocaciones. Si él no hablara, ni enterados estarían los mexicanos de eso, porque además a mí como reportero me han pedido, ¿vas a hacer nota de eso? No. Oye, pero están hablando de invadir, pues está hablando 5 cabezones ahí a que nadie los va a retomar. Pregúntame si en Estados Unidos han hecho caso de eso. Nadie. Un reportero serio no publicaría eso. Eso es puro ruido, pero por debajo están los hechos. El combate al narcotráfico, el intercambio de información de inteligencia. ¿Con quién compartimos esa inteligencia? ¿Son militares y DEA? ¿O a la DEA ya no tanto? ¿O a militares y militares? Digo, o sea, militares no, porque el Pentágono tiene aquí, aunque tiene la agencia de inteligencia, ellos no están muy metidos en el tema antinarcóticos. Pero sí es con el FBI, sí es con la CIA, sí es con la DEA, sí es con ICE. Y hasta cierto punto con el Departamento de Estado, por los informes que se abren. Pero el tema que les ha causado más urticaria a Estados Unidos es el de las armas. Porque ese argumento sí me parece bueno del gobierno de México. Porque sí es cierto. Claro. Entran demasiadas armas aquí y allá no hace nada. Biden ha propuesto ahí una orden ejecutiva para tener un poco más de control. Pero ¿sirve de algo? Ejecutiva es... De X. Sí. O sea, igual. X totalmente. O sea, no hay mayor control, no pasa nada. La única manera de detener el tráfico de armas es que se apruebe un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos, en la cual se prohíba la venta de armas semiautomáticas. Punto. El mercado eso está negro, cañón. No va a ocurrir. O sea, la asociación del rifle constantes no va a ocurrir. Y mucho menos en estos próximos 2 años que son electorales. Pero si nos quedamos en eso es un impas. O sea, yo quiero que me frenes las armas, yo quiero que tú me frenes el tráfico de drogas, pues ¿cómo le hacemos, no? Eso es un impas. Y mientras tanto, muerto. Nunca... Y ojalá, digo, nadie tiene certeza de nada, pero no creo que vaya a invadir. No, bueno, no se ve nunca Estados Unidos por el tema de las drogas. Pues es un problema de salud pública y de educación en su país. No van a escupir al cielo los gringos en ese sentido. Somos el principal socio también, o sea, hay muchos. Pero me parece que si se abriera un poquito más la llave o la puerta a la frontera nuestra hacia el norte, de que entraran más drogas, ya veríamos cómo reaccionan en Estados Unidos para parar las armas. Vamos a ver si eso llega a suceder, ¿lo ves? ¿Con esos pies? No, pero esto es pensando de manera maliciosa. Dices, oye, si te llegasen a cansar de que ustedes son los malos, porque ya se viene Trump otra vez, digo, dependiendo si lo detienen o no mañana, pero ya se viene como candidato y seguramente nuevamente va a agarrar al país, a nosotros los mexicanos, como piñata electoral, como lo hizo, le funcionó y le va a seguir funcionando. Pero esto de que vamos a enviar tropas... Por favor, son 5 legisladores. Ponle 10, hasta 20. Estamos hablando de un Congreso de 535 integrantes, 100 senadores, 435 representantes. Ni los nombres, sí me los sé, ni los quiero mencionar porque sería darles importancia. Bueno, Dan Crenshaw, el del lo conoce en su distrito. Está padre. De ahí en fuera, nadie más. Marketing, ¿no? En fin. Oye, Jesús, híjole, ojalá podamos seguir platicando de muchísimos temas que pasan allá en los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al libro, está disponible en todas las librerías ya. Versión digital, versión impresa. Tienes audiolibro también. También está el audiolibro. ¿No lo narras tú? No.
Estaría padre. Hay muchos consumidores de audiolibro, ¿eh? Aquí en México hay un buen de consumidores de audiolibro. Pero pues se venían muchas cosas, el juicio de don Genaro. Sí, échame más chamba, ¿no? No, gracias, Luis. No, pero por ahorita no. Estaría padre, o sea, que lo narraras tú ahí con esa emoción, estaría padrísimo. Pero bueno, el audiolibro está bueno, yo bajé y la verdad está muy bien narrado. Échele un ojo, ahí está disponible en todos lados, a sus órdenes, mi general. Mil gracias, Jesús. Y se va a presentar el viernes 24, a las 7 de la noche, en la librería del Sótano, sí, en Miguel Ángel de Quevedo, allá en Coyoacán. En Coyoacán, allá al sur de la ciudad. Si se quieren dar una vuelta, pues ahí vamos a estar. Va que va, muchísimas gracias. Es Jesús Esquivel,